En este vídeo me he desplazado hasta la Sierra de Huelva para contaros la historia de este maravilloso lugar. Un lugar forzado a ser olvidado para muchos, un lugar maldito para algunos y de interés cultural para otros. Esta es la historia de Membrillo Bajo. A principios del siglo XX, la monarquía estaba más que debilitada. Para conseguir fortalecer el reino, en 1923 se produce el golpe de estado del general Primo de Rivera. Lejos de fortalecer la monarquía, provocó aún más una sociedad española harta de la situación política del país. Esto hace que el dictador Primo de Rivera abandone el cargo, y que en 1931, donde en las elecciones locales de todo el país triunfase los partidos republicanos, hace que el rey Alfonso XIII abdique. Se instaura entonces la Segunda República en España, la cual durará hasta 1936, año en que comenzará la guerra civil entre republicanos y monárquicos. En 1936, cuando estalla la Guerra Civil en España, este humilde pueblo contaba con algo más de 100 habitantes. Unos habitantes que desde hacía varios años ya tenían enfrentamientos directos con los caciques adinerados y terratenientes del cercano pueblo de Zalamea la Real. Zalamea era un pueblo que poseía numerosos terratenientes de gran poder local, y Membrillo era una humilde aldea de campesinos. La disputa vino porque una poderosa familia de Zalamea pretendía ocupar de forma ilegal el poco terreno comunal que le pertenecía a los humildes campesinos de Membrillo Bajo, los cuales se manifestaron y denunciaron sin cese el robo que se les estaba cometiendo delante de sus narices. En este momento de la guerra existían dos bandos bien diferenciados. Estaban los partidarios de la República, a los que llamaban rojos, y los partidarios de la no república, los partidarios de que volviese la monarquía a España. En este caso, en el caso de Membrillo Bajo, también existía una clara diferenciación con sus vecinos de Zalamea la Real, los caciques, a quien tenían como enemigos. Zalamea la Real es tierra de caciques, de terratenientes, tierra adinerada, y ya había sido tomada por la derecha, por los nacionalistas, mientras que la aldea de Membrillo Bajo, una humilde aldea de campesinos, tenían un ayuntamiento de izquierdas. Este conflicto por las tierras comunales marcará un antes y un después en la historia, no solo de Membrillo Bajo y Zalamea, sino que significará uno de los puntos negros de la historia de la España más reciente. El enfrentamiento entre los vecinos de Membrillo Bajo y de Zalamea la Real habían comenzado en la década de los años 20 y se pondrá fin en el verano de 1937, en plena guerra civil, que es cuando comenzará la maldición de este hermoso lugar. En el verano de 1937, un grupo de soldados de guerra del bando nacionalista se presencia en Membrillo Bajo, con la excusa de hacer una parada antes de proseguir al norte para ocupar su puesto en el bando de guerra. Obligó a una familia a acogerle unos días en que comenzaron a desaparecer misteriosamente personas del pueblo. Cuando los habitantes de Membrillo Bajo se dieron cuenta de las desapariciones, comenzaron a huir escondidos, pero los milicianos se percataron y cerraron el pueblo. En medio de este enfrentamiento van a aparecer en escena 9 falangistas, 9 nacionalistas procedentes del lejano pueblo de Lepe, uno de los pueblos con más poder caciquil a nivel provincial. Y es entonces cuando Membrillo Bajo pasa de ser una villa a la que todo el mundo pasa desapercibido a convertirse en el centro de una masacre. Lo verdaderamente extraño es que la guerra había pasado hasta el momento desapercibido tanto por Membrillo Bajo como por Zalamea, y estos milicianos aparecen justo en el momento álgido del enfrentamiento entre estos pueblos. ¿Fueron llamados estos soldados? ¿Se les ordenó que ejecutaran la masacre de Membrillo? Este enfrentamiento estaba promovido porque la derecha caciquil de Zalamea la Real se quería apropiar de las tierras comunales de Membrillo Bajo. ¿Para qué? Para establecer una empresa, una industria de creación de un licor.
Y dio la casualidad que estos 9 milicianos, estos 9 falangistas derechistas, aparecieron en Membrillo Bajo justo en el momento más álgido de la disputa entre los dos pueblos y justo cuando la provincia de Huelva había sido tomada por la derecha nacional. Pero una mañana, los milicianos, sabiendo que los vecinos de Membrillo Bajo sabían que estaban desapareciendo personas desde que ellos llegaron, decidieron ejecutar su cometido: borrar Membrillo Bajo del mapa. Uno a uno, ejecutaron a todos los habitantes del pueblo: ancianos, mujeres, niños, embarazadas. Pero lo verdaderamente extraño de esas ejecuciones es que no se usó el método tradicional, el fusilamiento, sino que se ensañaron creando una auténtica carnicería. Castraron hombres, cortaron lenguas y golpearon vientres de embarazadas. El propio programa Cuarto Milenio dedicó uno de sus capítulos precisamente a la historia macabra de Membrillo Bajo, donde contactó con el único superviviente de aquella escena grotesca, Cándido, quien ya no se encuentra entre nosotros. Vamos a repasar esa entrevista. Mataron, por ejemplo, un chiquillo que hay que lo mataron con 17 años, lo mataron así, a bocajarro ahí, lo sacaron de su casa, el padre fue a alumbrar, porque el padre, el pobrecito, el padre se dolería lo que iba a hacer, pero se lo mataron delante de él. Mi primo era de la misma edad y nos metíamos en el cuarto sin saber que si saben ellos, se dan cuenta que estábamos nosotros allí, nos matan en el acto, porque es que estamos viendo todo lo que hacían. Estábamos nosotros en casa, mi primo y yo, cuando se llevaron a mi tía para matarla, que no sé dónde la mataron, la matarían por aquí y se la llevarían muerta para... Otros los mataban y los iban dejando en la carretera. Los mataban y los echaban bajo del camión y luego los mataban. Más adelante mataban a otros y los echaban y lo dejaban en la carretera todos los días para que el que pasara lo viera, para criar, para darnos más miedo. Trajeron un cáparo, se llamaba Luis, que estaba en Valverde, era de San Juan del Puerto. Lo trajeron para caparlo, lo caparon. De caído le pegaron un tiro aquí, luego uno que vino con ellos, un soldado de los que había allá arriba, se paseó con los pantalones por la red, pantalón liso de pana, lisa, con el tiro aquí y aquí, para caerlo, para subirse uno encima. Una tenía 8 meses de embarazo. Y al pegarle un tiro, al matar a la madre, el vientre empezó a pegar y se asustaron. Mira, y acudieron los 3 o 4 carabineros, acudieron a lo que estaba haciendo la mujer. Claro, estaba el feto muriéndose ya, le faltaba aire, y empezó a dar bote en el vientre. Y entonces se tiraron del camión porque por atrás lo tenían, por donde bajaba las mujeres que la mataron antes a las 3. Yo le echaban gasolina a los doblados y a las cosas de tabla, le pegaban fuego, una, otra, y cuando ya lo dejaron esto todo ardiendo, se fueron al Membrillo. Como yo ya le he dicho, era muy chico y no alcanzaba a ver por él, y me cogió el carabinero, uno harto que había, y me levantó para arriba. Y cuando me tenía para arriba, decía, aquí vamos a hacer lo mismo que me echa allá abajo. Los pantalones de las víctimas se lo colgaban en los hombros como si fueran un verdadero trofeo. Fueron dejando cuerpos por las calles, en las puertas de las casas, por la carretera que daba acceso a Membrillo Bajo, todo para escarmiento público del que pasaban. E incluso en el árbol que coronaba la entrada de Membrillo Bajo, dejaron un cuerpo colgando. Tras la matanza, prendieron fuego a la aldea y Membrillo Bajo quedó borrado del mapa.
Tras acabar con la masacre aquí en Membrillo Bajo y prenderle fuego en la ciudad para dejarla en el más absoluto de los olvidos, intentaron dirigirse hacia Membrillo Alto para realizar la misma hazaña que aquí, a unos 3 kilómetros. Pero algo misterioso ocurrió, y es que parece ser que la conciencia de lo que aquí habían hecho les estaba generando remordimientos, porque lo cierto es que nunca llegaron a Membrillo Alto y desaparecieron. Los sucesos que ocurrieron en Membrillo Bajo aún hoy día es un tema tabú en la zona. Nadie quiere hablar de lo ocurrido. La zona además se ha convertido en un lugar de culto y de estudio para los amantes del misterio y la parapsicología, donde supuestamente suceden apariciones y se graban psicofonías. Esta es la historia olvidada de Membrillo Bajo, un pueblo condenado y encerrado en una cápsula del tiempo.